Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido nuevamente. Esta es como la tercera o cuarta oportunidad que estás en el podcast, eres nuestro invitado más habitual. Sí, Muy sí, sí. bienvenido nuevamente a Emergencia 24/7. Un gusto poder grabar contigo. Bien, siempre un gusto las invitaciones a tu podcast que cada vez aumenta en la audiencia del público que le encanta las emergencias y eso me gusta muchísimo. Estuve en los inicios de tu podcast, primeros capítulos y siempre dispuesto a compartir un buen rato en el que compartamos conocimiento o nos divirtamos revisando artículos que siempre son enriquecedores para que nazcan esos puntos de discusiones interesantes en el ámbito tanto prehospitalario como los servicios de urgencia. Bien, sí, excelente. Estamos súper contentos porque hemos aumentado la audiencia, así que invitar a las personas que se han incorporado a que nos puedan seguir compartiendo con sus amigos y compañeros de trabajo. En esta oportunidad quería conversar contigo sobre trauma, porque dentro de los episodios del podcast hemos abordado varias veces o en algunas oportunidades ya instancias específicas. Tenemos episodios de TEC, tenemos episodios de trauma de tórax, hemos hablado sobre reanimación con volumen en ciertos escenarios de pacientes de trauma, pero no nos habíamos abocado a hablar sobre un aspecto que me parece que es importante y que puede condicionar, ¿cierto?, el pronóstico sobre vida de los pacientes, especialmente los pacientes politraumatizados. Y tiene que ver con el trauma de pelvis. Y que a veces está muy asociado al politraumatismo de abdomen. Entonces, en este momento me gustaría tal vez como introducir de que es relevante poder hablar de esta instancia patológica porque cerca del 40% de los pacientes que son politraumatizados, que están sometidos a altos niveles de energía en los eventos traumáticos, pueden esconder algún tipo de lesiones que involucren el anillo pélvico o el abdomen. Y por lógico que parezca, en estas estructuras, especialmente en la pelvis, se alojan una serie de elementos que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Finalmente, pareciera que ese es la mayor problemática desde la perspectiva de la mortalidad del paciente, ¿cierto? O sea, hemos discutido varias veces que los pacientes de trauma, su mortalidad está determinada por los procesos de hipovolemia y pérdida masiva de sangre. Y resulta que la pelvis es determinante en eso. Están los órganos genitourinarios, está nuestro aparato digestivo, pero también van los afluentes más grandes vasculares, arteriales y venosos, hacia la extremidad inferior. Entonces, la pelvis puede esconder, entre comillas, digo esconder, porque no necesariamente es así, pero una vez que se somete a trauma, gran parte de la volemia del paciente adulto. Sí, Y muchas veces y justamente está muchas veces descrito, está descrito de que el trauma pélvico normalmente podría albergar 2.000, 2.500 o masivamente, dice la literatura, la volemia corporal, ¿no? Y si hablamos de un paciente promedio de 70 kilos, estamos hablando del 50% del volumen circulante y eso va a poner a trabajar a un paciente, como siempre le digo a mis alumnos en los programas de trauma, que es trabajar un corazón con el 50% del volumen y eso es shock, totalmente. Y lo que te decía yo, que a veces es fácil poder, cuando uno tiene cierto nivel de entrenamiento, poder objetivar algún elemento que nos haga sospechar del trauma pélvico, ¿cierto? La cinemática del trauma, la exploración clínica, los signos, ¿cierto?, de inestabilidad pélvica, pero no siempre contamos con los elementos para poder controlar ese sangrado. Y ahí es donde tenemos algunos elementos que son los que vamos a hablar ahora en el episodio de esta oportunidad, que nos puedan ayudar a controlar ese sangrado. Porque sin aditamentos externos, lo que podemos hacer es una reanimación controlada con volumen, el uso de agentes como el ácido tranexámico, controlar, ¿cierto?, los sangrados externos, pero finalmente es la inmovilización del anillo pélvico lo que nos permite controlar de mejor manera ese sangrado y finalmente la resolución quirúrgica. Ese es el otro punto. Hay que combinar estas dos estrategias, esta evaluación, luego el control e inmovilización para poder disminuir el riesgo de sangrado y finalmente llegamos a la resolución quirúrgica que va a determinar entonces
la capacidad de poder controlar el sangrado interno. Puede ser obvio, lógico, ¿cierto? Pero de todas maneras es un sangrado que, como bien dices tú, puede representar la mitad de la volemia, con el cual muchas veces tenemos pocos elementos para poder hacer un control efectivo del mismo. Entonces, en esta primera aproximación del paciente politraumatizado, donde nosotros tenemos evidencia o sospecha de que estamos frente a un paciente que tenga lesión en el anillo pélvico, nos vemos enfrentados a esta disyuntiva. Entonces, ¿qué hacemos para poder controlar un poco el sangrado interno? Y una de las alternativas artesanales es utilizar el chaleco de extricación, chaleco Kendrick, al revés, o una sábana que nos permita hacer el control de la pelvis. Pero ahí no sabemos realmente cuál es la presión que estamos ejerciendo sobre la zona. Y la verdad es más medicina basada en la existencia que basada en la evidencia, parece, ¿o no? Sí. Es la parte creativa de la atención prehospitalaria. Creo que durante muchos años hemos sido demasiado creativos con el trauma pélvico, hemos dejado el trauma pélvico a la improvisación, ¿sí? Realmente, ¿sí? Alguien alguna vez dijo, ok, el KEF o el Kendrick Extrication Device tiene unas aletas, pongámoslo al revés, metámoslo en la pelvis y imaginemos que esto, no sé, hace lo que tiene que hacer. Pero ahí es donde empieza ese proceso de creatividad. Yo creo que dentro de la formación de los profesionales de la salud es fundamental entender lo que están haciendo, ¿sí? Y si no entendemos anatomía, ¿ya? Y empecemos por la estructura pélvica, una estructura compleja como tal, ¿sí? Y que en su mayoría de sus lesiones pélvicas, alguna de sus tres estructuras como tal, sínfisis púbica o rama derecha, rama izquierda, pierde estabilidad y pierde esta estabilidad de circunferencia que tiene, ¿sí? Creemos que el chaleco va a generar la fuerza suficiente para generar nuevamente el posicionamiento de estas tres estructuras. Estamos muy equivocados. Y creo que ha sido algo, un error muy constante en los servicios prehospitalarios, porque cuando voy al entrenamiento de varios de los equipos de atención médica de urgencia por todo el país, siempre me dicen, pero es lo que tenemos. Y creo que de eso hemos hablado en muchos capítulos y cada vez que nos sentamos a discutir tú y yo es que pues eso es lo que tenemos hace 20 o 30 años de atención prehospitalaria y yo creo que si seguimos usando la palabra y eso es lo que tenemos, vamos a seguir hablando de este episodio en 20 o 30 años sobre que seguimos usando lo que hay en el medio para solucionar. Y efectivamente no estamos haciendo nada bueno con el trauma pélvico cuando se les ocurre ingeniosamente, falta de recursos, podría decir yo, de colocar un chaleco de extricación, el cual realmente no está demostrando absolutamente nada sobre lo que necesitamos hacer en el trauma pélvico, ¿no? Generar la estabilización. Ese podría ser uno. Y mencionaste también la sábana, ¿no? La sábana típica de tela blanca de los hospitales. ¿Y por qué? Pues porque es el elemento que tienen los hospitales, ¿no? Sí, el chaleco de extricación es un elemento de rescate que viene de los equipos prehospitalarios, de los equipos de extricación como los equipos de bomberos en Chile, pero los equipos de servicios de urgencia no cuentan con él. Pero te juro que si lo contaran, no usarían sino ese equipo, ¿sí? También buscarían la creatividad. Y también vemos lo complicado que puede ser colocar una sábana blanca, ¿sí? Una sábana de tela sobre la pelvis del paciente, intentando hacer una fuerza que no puedes entender. Bien, los estudios, ¿sí? De estos equipos que te voy a presentar ahora muestran que tú necesitas la presión de al menos 30 kilonewton de fuerza. No me pregunte exactamente cómo podemos aquí calcular y explicarle al público qué son 30 kilonewton, pero algo que sí te puedo asegurar es que necesitamos muchísima fuerza de presión, ¿sí? Para poder realmente garantizar que la estructura se estabilice o vuelva a su posición, ¿sí? Natural en un proceso de inmovilización como tal. Y eso no lo vamos a lograr ni con el chaleco ni con la sábana. Entonces, sé que muchas personas que escuchan este episodio
podrán escribirte, podrán decirte, podrán consultarme a mí. Y entonces, ¿qué hacemos, Daniel? Pues cambiar el paradigma, empezar a ver lo que muestran las nuevas tendencias sobre qué equipos realmente están demostrando día a día que de una u otra manera sí logran la estabilización. Y para eso creo que el día de hoy te quería hablar un poco sobre las fajas pélvicas de estabilización, ¿sí? El SAM pelvic como tal, que ha entrado muchísimo en el mercado desde el ámbito militar, ¿verdad? Y paso a paso se va incorporando también en los servicios médicos de urgencia, pero es un elemento que actualmente ya te lo encuentras por todo el territorio, ¿sí? Ya encuentro esto en algunos servicios prehospitalarios. Hace poco abiertamente te contaba que tuve la oportunidad de visitar servicios prehospitalarios como el servicio prehospitalario del Samuarica y ya contaban con estos dispositivos. Ahora el punto es algo de lo que yo te quiero hablar más adelante y es, ¿los estamos usando bien? ¿Sí? ¿Son tan fáciles de usar como parecen? Pues de eso te quiero hablar un poco más adelante. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que tú planteas, en el sentido de que también es necesario ir haciendo el levantamiento de los recursos necesarios, y tal vez es un tema como mucho más macro, pero específicamente la atención de trauma y la atención prehospitalaria, que las últimas décadas ha tenido tanto desarrollo de dispositivos que están hechos para enfrentar estos desafíos y el perfil de paciente que vemos todos los días en atención prehospitalaria. Entonces, también creo que eso requiere un esfuerzo más o menos importante desde las instituciones de poder ir modernizando el equipamiento de acuerdo a los distintos perfiles. Y eso a veces es mucho más lento de lo que uno quisiera. En específico, en esta oportunidad vamos a hablar del SAM pelvic para hacer la discusión. Y también para aclarar a las personas que nos escuchan, no tenemos ningún conflicto de interés con ellos. Lo vamos a hacer específicamente porque es el dispositivo que probablemente ha tenido más ventas y está más disponible en Chile, que es el país donde estamos grabando esto. Así que es una opinión, intentamos lo más justa posible del dispositivo en particular. Sí, así es. Tal vez, José, para las personas que no lo conocen, ¿tú nos podrías hacer una descripción más o menos en qué consiste esta faja pélvica? Sí, sí, claro que sí. Mira, para las personas que nos siguen tanto el podcast audio, ¿verdad? Como también a los que en algún momento quieran visitar el video de este podcast, David se encargará de todos los enlaces para que lo puedan visitar y puedan ver también algunas imágenes sobre este dispositivo, pero en sí el dispositivo es diseñado y sale al mercado por una empresa muy reconocida, una empresa totalmente americana que es Sam Medical, los cuales tienen líneas de torniquetes, líneas de férulas de inmovilización, entre otras, y ahora pues sacan al mercado esta faja pélvica de estabilización, ¿no? Y justamente podríamos decir que parece un cinturón, ¿sí? Cuando yo lo vi por primera vez, no sé, se me vino a la mente los cinturones de los fisicoculturistas cuando van al gimnasio para, para evitar lesiones en toda la fuerza que hacen cuando justamente se practican su actividad. Y efectivamente es un dispositivo totalmente diseñado en tela. Cuando lo tomas, no creerías que el dispositivo fuera tan avanzado, ¿verdad? Pero tiene una característica muy particular y es que han patentado como tal un broche, ¿sí?, central, el cual tiene la capacidad de generarte un stop o un tope cuando tú cierras el dispositivo, que ellos le llaman una villa auto-stop como tal, ¿sí? Y que te da o te garantiza que tú has logrado esa presión como tal de 30 kilonewtons de fuerza, ¿bien? Y se puede disparar este dispositivo de tal manera que te indique que has logrado la presión suficiente para cerrar o estabilizar la pelvis del paciente, cosa que no tenemos visualmente con otros dispositivos como lo que hemos mencionado en el chaleco Kendris, ¿verdad? En el cual simplemente
dejamos a nuestro propio criterio la fuerza necesaria para lograr intentar cerrar la pelvis, ¿verdad? Pero aquí vemos que la empresa ha sacado toda una línea, ¿no? Por tallas, tendríamos que tener adecuadamente la talla para los pacientes, tallas largas, extra largas, talla estándar. Entonces el tema del trauma pélvico es profesional, es decir, lo han llevado a un nivel en el que no es simplemente una férula cualquiera que se la puedo colocar de a todos los tamaños a todos los pacientes, no, efectivamente puedo lograr identificar a mi paciente y definir el tamaño como tal, ¿no? Ejemplo, algo característico que uno puede encontrar en la faja, ¿sí? No solamente es su broche, sino que tiene un sistema de velcros, ¿verdad? Una correa con un velcro autoajustable, el cual te permite que el dispositivo efectivamente quede muy bien sellado y ajustado, ¿ya? Vemos que normalmente los tres tamaños que ellos manejan los vas a como, como a encontrar en más del 95% de la población estándar, entonces han escogido tres tamaños adecuados para incorporar a toda la población que normalmente nos vamos a encontrar los equipos de trauma y eso es lo que hace, ¿sí? Técnicamente lograr estabilizar, ¿sí? Y por medio de algo simple que sería la ubicación anatómica del paciente, poderlo posicionar. Y es ahí donde quiero tocar el segundo tema acerca de este dispositivo. Una cosa es que críticamente, y este comentario siempre lo hago de manera muy profesional, muy personal, y es que vemos que estos dispositivos, los fabricantes, es obvio que en la parte de marketing siempre van a decir el dispositivo es fácil de colocar, ¿verdad? Eso hace que se venda mucho más fácil. Pero he tenido la oportunidad de llevar estos dispositivos al entrenamiento de los profesionales de la salud en lo que hacemos todos los días en Omega Capacitaciones y te das cuenta, David, que mis estudiantes posicionan mal el dispositivo, ¿sí? Es un dispositivo que en su gran mayoría queda mal posicionado en el paciente. Podríamos decir que por falta de entrenamiento, porque es un dispositivo nuevo, porque falta que el equipo médico lo conozca mucho más y se empiece a incorporar en el ADN de todos los profesionales, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que necesita que primero el profesional sepa de anatomía, ¿sí? Porque para poder ubicar este dispositivo adecuadamente necesitas ubicarlo directamente en presión donde encuentran los trocantes del paciente, ¿sí? Y erróneamente noto que mis estudiantes no encuentran dónde están los trocantes. Y eso es algo que nos podría parecer, ¿sí? Como que no puede ser, todos sabemos dónde están los trocantes. No, lo encuentro en todos los niveles, David. Lo encuentro en los médicos, lo encuentro en los enfermeros, lo encuentro en los paramédicos. Cuando dan los cursos de trauma, ubiquémonos los trocantes. Y efectivamente te das cuenta que no es una localización rápida y cuando tienes un paciente en el piso, en un ambiente estresante como es el prehospital, eh, este dispositivo suele quedar muchas veces por encima de los trocantes, es decir, casi haciendo presión sobre las crestas ilíacas o por debajo de los trocantes, haciendo mucha más presión debajo de la sínfisis púbica. Y esto hace que este equipo realmente, según algo que te quiero mostrar más adelante, un estudio muy caliente que salió hace poco en el 2021 de un hospital suizo, logra mostrarnos que podría generar mucho más daño la mala posición de este dispositivo que realmente favorecer a un beneficio como tal en el paciente. Sí, sin duda. Yo estaba escuchando atentamente y creo que eso tiene un poco de relación con lo que estábamos conversando antes de partir esta grabación, que hay cierto grado de discrepancia entonces cuando tenemos un recurso nuevo y pese al nivel de entrenamiento hay que romper una barrera en la cual muchas veces probablemente vamos a fracasar
al utilizarlo, incluso aunque el paciente lo necesite y que el dispositivo demuestre, ¿cierto?, los beneficios que le va a entregar al paciente para el manejo específico. Quiero volver a uno de los puntos que mencioné al inicio, es decir, el paciente que tiene un trauma pélvico finalmente va a requerir una solución quirúrgica sí o sí. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es poder estabilizar y disminuir la probabilidad de sangrado. Entonces, yo creo, o quiero creer, la verdad, es que muchas veces tal vez nos equivocamos con estos dispositivos nuevos porque nos estamos familiarizando con ellos, porque necesitamos cápsulas de entrenamiento, y esa es una cosa que hemos conversado en varias oportunidades, me acuerdo, de hecho tú lo hiciste cuando hicimos nuestro webinar el año pasado, en la necesidad de solidificar habilidades clínicas con cápsulas de repetición cortas a lo largo del tiempo. Es decir, si como unidad vamos a decidir comprar una faja pélvica, no hay que entender que la compramos, nos hicieron una capacitación, vimos un par de videos en YouTube y ya estamos listos con la instalación, sino que va a requerir de que practiquemos entre nosotros varias veces, que lo pongamos a prueba también con los pacientes, sabiendo que tal vez al inicio nos vamos a equivocar en poder utilizar este dispositivo, pero que a la larga, ¿cierto?, la sumatoria de todas estas pequeñas cosas van a ir contribuyendo, espero, ¿cierto?, a que lo podamos utilizar de manera adecuada. Tiene muchas aristas, ¿eh? Yo también creo que estamos muy estresados en ese momento. Cuando nuestro cerebro está estresado, ocupa las rutas de pensamiento y de acción que siempre ocupa. Entonces es difícil, entre comillas, ¿cierto?, innovar en ese momento de estrés, y es fácil de equivocarse. Pues. Sí. Eso es válido para todas las cosas, pero creo que es súper importante incluir en la discusión, entonces, dentro del estudio que tú nos vas a mostrar un poquito más adelante, es decir, ¿es necesario nuestro dispositivo? Claro que sí. Claro, la capacitación sí, también, pero después necesitamos repetición. Finalmente todo nos lleva a que hay que repetir y repetir muchas veces hasta lograr hacerlo bien. Y justamente acabas de decir que qué bacán, ¿cierto?, que a futuro uno pudiera sacar una data prehospitalaria en Chile, cuántos pacientes han requerido este dispositivo y si el dispositivo se puede evaluar, si fue colocado bien o no. Y si me permites, te voy a mencionar algo que encuentro todo el tiempo en las discusiones con el personal cuando tú mencionaste algo relacionado con los sangrados, ¿bien? Hay algo muy característico que se encuentra con este dispositivo y es que hay que entender que la faja pélvica no es un torniquete pélvico. Y voy a colocar estas palabras con asteriscos, y esto no es un torniquete pélvico, porque se puede malinterpretar y en algún momento lo encuentro con compañeros o algo, dicen, sí, el paciente está hipovolémico, tiene un trauma pélvico y sospechamos que se está albergando la volemia ahí, en ese sitio, trauma pélvico. Sí, pero efectivamente tú dijiste, el paciente es de resolución quirúrgica. La faja pélvica estabiliza la estructura y evitará de alguna manera que más movimientos aumenten más sangrado o más complicaciones en la estructura. Pero si está sangrando, la faja pélvica no va a detener el sangrado. Y eso hay algo que hay que entenderlo muy bien. Y es muy particular porque una de las menciones que se creen, y digo que se creen porque el equipo es nuevo, ¿cierto? Relativamente nuevo, de algunos años en el mercado, que va a cambiar a futuro publicaciones relacionadas, ¿sí?, con sangrado versus faja pélvica. Y entender la relación, porque no es un torniquete. Entonces, no se trata de puse la faja pélvica, el sangrado se contuvo. No se va a contener. Necesita farmacología, necesita polemización, necesita manejo de shock, necesita tratamiento quirúrgico prioritario, traslado oportuno de ese tipo de pacientes, porque la faja va a ser un elemento estabilizador en el prehospital, ¿bien? Pero no va a ser el tratamiento definitivo como tal. Sí, full de acuerdo. Sí. Cuéntanos un poco del estudio que tú encontraste. Está bien interesante. Bueno, como iniciamos en algún momento, los podcasts contigo siempre eran de encontrar algunos papers y traerlos a discusión, porque descubrimos que haciendo este tipo de cosas aprendíamos, ¿no? Sacábamos cosas que salían a la luz para los profesionales de la salud y sacábamos
ideas enriquecedoras en las que tal vez dejan una semilla en alguien que nos escuche y salía algo productivo a futuro. Pues te quiero contar que de un departamento de ortopedia, cirugía de Suecia como tal, en el 2021 ellos hicieron unas publicaciones sobre la aplicación de dispositivos de, de compresión circunferencial pélvica, realmente ese es el nombre como técnico de los dispositivos de faja pélvica, en las fracturas de anillo pélvico, ¿ok? Y ellos se hacen un cuestionamiento en la publicación y es si se siguen las pautas de la práctica diaria. Y efectivamente, tú lo decías, el dispositivo se compra, el dispositivo se implementa, pero vamos a requerir un protocolo de entrenamiento continuo, ¿sí? El cual nos garantice que estos dispositivos van a ser bien aplicados, van a tener un buen resultado en los profesionales. Y bueno, te cuento un poco, ¿sí? En resumen, de qué se trata este artículo como tal. Este artículo, ellos lograron identificar todos los pacientes que entraron a los servicios de urgencia, bien, en un periodo de estudio entre el 2016 y el 2017, y cuántos de estos pacientes que entraron a un centro de trauma nivel 1, pues requirieron como tal el dispositivo pélvico. Y ellos encontraron una data muy interesante. Les vamos si te parece, David, les dejamos el enlace completo del paper para que lo puedan detallar, lo puedan leer completamente, pero ellos al final encontraron que más de 700 pacientes que ingresaron con trauma a los servicios de urgencia, solamente 77 pacientes de una data de un N de más de 700 logró estar ubicado en ese grupo que tenía una fractura pélvica, ¿no? Y ellos empezaron a darse cuenta cuando clasificaron esos distintos pacientes que algunos tenían efectivamente fracturas inestables, otros no requerían o no tenían la fractura, bien, pero llegaron a unas conclusiones muy particulares con esta data y te las voy a ir mostrando. Como te decía, un total de 730 pacientes ingresaban en los servicios de urgencia, los RR, realmente es como los recuperadores chilenos, ¿verdad? Los servicios de trauma. Los BOC de reanimación. Los BOC de reanimación, efectivamente, en este periodo de un año, ¿sí? Y 82 de estos pacientes, sí, efectivamente el 11% tuvo una fractura pélvica como tal, ¿bien? Y ellos logran sacar unas conclusiones muy particulares y es que en sí, ¿sí? Muchos de los pacientes, ¿sí? A los cuales se les colocó en los dispositivos los dispositivos pélvicos como tal, ¿sí? De estabilización de circunferencia pélvica como se conocen, estuvieron colocados en un lugar de manera inadecuada. Quiere decir que su colocación, ¿sí? A pesar que estaba disponible, se colocó mal. Y, y eso me deja pensando que si un servicio de urgencia, que es un ambiente un poco más controlado, ¿verdad? Donde tal vez el paciente esté en una camilla, donde sabes que siempre hablamos de que es un ambiente menos estresante, logra tener, ¿sí? La capacidad de colocarlo mal, ¿verdad? Y donde tal vez haya más manos de ayuda para colocar este dispositivo. Entonces, ¿cómo será la data si lográramos sacar 700 pacientes del prehospital efectivamente? Y ya que en Chile se están protocolizando estos dispositivos, se distribuyen en Chile ya las fajas pélvicas, entonces sería muy, muy interesante que pudiéramos observar a largo plazo, un año, ejemplo, los equipos de bomberos de primera respuesta en trauma que identifiquen dolor pélvico, inestabilidad, tal vez un crépito en la palpación pélvica y decidan colocar este dispositivo, ¿lo colocarán adecuadamente? Y queda el interrogante, a mí me queda el interrogante, ¿sí? Y no dudo de sus habilidades y su entrenamiento, pero te voy a decir algo, ya en aproximadamente 4 años de ver todos los meses estudiantes colocando este dispositivo, veo que lo colocan mal, ¿sí? Y siempre me cuestiona y es por eso que empecé a investigar,
llegué a este artículo de decir, bueno, yo le estoy enseñando mal a los estudiantes, también me cuestioné eso y me daba cuenta que el dispositivo no es tan fácil como parece. Requiere, como todos los dispositivos, muchísimo, muchísimo entrenamiento. Entonces, en las conclusiones que ellos sacan, dicen que se necesita, ¿sí? Programas de educación clínica y preclínica enfocados en cuándo aplicar estos dispositivos y aplicarlos bien, ¿no? Entonces, como tal, eso es lo que me muestra el artículo y me gustó muchísimo porque seguro si lo extrapolamos a lo que hacemos en nuestro día a día prehospitalario, podemos sacar muchas conclusiones cuando ya veamos estos dispositivos en los servicios de urgencia. Y estoy seguro que puede ser enriquecedor para las personas que escuchan tu podcast porque van a llegar estos dispositivos a sus manos. Y seguro se van a acordar de tu podcast y van a decir, oye, escuché un podcast donde hablaron de la faja pélvica y este dispositivo no es tan fácil como parece, ¿sí? Y justamente yo te quería de alguna otra manera mostrar y ojalá las personas lo puedan ver en algún momento en el video que estamos grabando junto al podcast, es ver que en unas imágenes que te traigo, los participantes que quieren colocar el dispositivo, ¿sí? Tú aquí te puedes dar cuenta que estos dos alumnos, ya que quieren colocar el dispositivo pélvico en su paciente, ya está ubicado mal porque anatómicamente en el entrenamiento se les dice que deben ubicar los trocantes de los pacientes para colocar la faja a la altura de los trocantes, porque realmente la estructura de los trocantes es la que logra hacer presión y estabilizar la circunferencia pélvica. Erróneamente creíamos, y lo digo creía porque me entrené en algún momento pensando que el punto anatómico eran las crestas ilíacas como punto de referencia de la estabilización pélvica, y no lo es, son los trocantes el punto de estabilización pélvica. Entonces, ahí en esa imagen que yo traigo simple, y podría traerte muchas videos de mis alumnos, porque uno hay veces en las redes pone el mejor video, ¿cierto? Pero ve a los alumnos como normalmente siempre lo ponen mal, y encontrar un buen video de faja pélvica es difícil, siempre hay un error. Y aquí vemos cómo la faja pélvica está por encima, está hacia arriba, hacia las crestas ilíacas del paciente. Y es que cuesta reconocer la anatomía y en un ambiente de estrés, pues es difícil. Y aquí vemos que cuando sellan efectivamente el dispositivo, al final vamos a encontrar que va a quedar el broche como tal de la patentado por esta empresa, va a quedar por encima de la sínfisis púbica o en algunos casos por debajo de la sínfisis púbica, y como lo decían los estudios en algún momento, tal vez comprobar que hacen un poco más de daño que beneficio, que fue la idea de colocar estos dispositivos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Además que yo siento que todos estos aditamentos van además en conjunto con todas las otras medidas del paciente de trauma. Estamos pensando en trauma pélvico siempre asociado o generalmente asociado a un evento de politraumatismo. Entonces un paciente que además tiene su soporte XABC, pero tiene los elementos de inmovilización comúnmente conocidos. Probablemente tenga un torniquete en alguna extremidad, tenga un collarín cervical, esté sobre una tabla semirrígida, sobre una scoop, una cuchara, como sea. Y además de eso, entonces tenemos que adicionarle este elemento como la faja pélvica. Sin embargo, yo comparto y entiendo completamente la preocupación de si es que estamos causando efectivamente más daño o no, pero creo que todos estos elementos se pueden subsanar con modelos de entrenamiento y con levantamiento de indicadores de cumplimiento. Finalmente, si es que esto va asociado a una mirada bien crítica del trabajo con la idea de mejorar y de poder ir optimizando los procesos de atención, específicamente el paciente de trauma, a la larga las unidades pueden ir demostrando la utilidad de contar con el dispositivo y que éste se esté aplicando bien. Porque en definitiva, todos estos desafíos que logró levantar este estudio los podríamos extrapolar a cada uno de los aditamentos, ¿cierto? A cada nueva tecnología. De seguro que si nos compran un modelo específico de acceso intraóseo, los primeros intentos van a ser erróneos.
o no van a estar tan adecuados, pese a que el fabricante, como tú decías, nos diga que en 15 segundos tenemos un acceso seguro. Pero eso no siempre en la práctica clínica se da. Por eso es que es interesante esta conversación comparar estos puntos de vista, porque en definitiva nos pone una mirada balanceada, ¿cierto? De muchas veces nosotros ponemos nuestro énfasis en el recurso físico, en contar con algún elemento en específico, pero finalmente es el desempeño de la persona con el recurso frente a las necesidades del paciente lo que en definitiva va a poder determinar el éxito o el fracaso de una intervención en particular. Y creo que ese va a ser el desafío que van a enfrentar todas las unidades que empiecen a contar con estos elementos para poder estabilizar la pelvis. Y yo te entiendo en eso, y en eso soy muy crítico, pero te voy a colocar un ejemplo que me preocupa mucho, ¿sí? Una de las mayores indicaciones del uso del dispositivo de transición SCUT, ¿cierto? Conocido como camilla SCUT en el país, ¿verdad? Es el trauma pélvico. Cuando tú tienes un trauma pélvico, una de sus mayores indicaciones es el uso del SCUT, porque tienes la capacidad de limitar el movimiento de giro del paciente, 15 grados por un lado, 15 grados por el otro, versus una tabla de trauma o una spinal board donde tienes que lateralizar al paciente 30 grados para poderlo llevar a este dispositivo. Y este dispositivo llevamos 20 años usándolo mal. Llegó la SCUT, ¿cierto? Entonces la SCUT, los servicios prehospitalarios la usan perversamente. Y no me da miedo decirlo cuando veo los servicios prehospitalarios levantando un trauma pélvico, ¿verdad? En una SCUT y dejándolo en una camilla porque el sistema cree que lo va a agilizar más rápido, o bueno, este tema de las retenciones largas en los hospitales, ¿verdad? Entonces, si hoy vemos cómo la SCUT la estás manejando mal en muchos de los casos, ¿bien? Y estamos hablando de servicios prehospitalarios profesionales, entonces es un dispositivo que lleva, no sé, 10 años, 15 años en el mercado, ¿sí? La SCUT en Chile. Y si ese lo están manejando mal, me preocuparía que un equipo tan sencillo como una faja pélvica que llega al mercado, entonces no tenga el entrenamiento adecuado o la protocolización, como tú dices, y que le demos la importancia para que este equipo no se siga usando los próximos 10 años, pero que el paciente no se vea beneficiado. Porque de seguro tienes el recurso, de aquí a 10 años tienes fajas pélvicas para todos, pero 10 años colocándola mal, sin tener el beneficio para el paciente. Entonces es interesante que se hable adecuadamente y, como tú dices, un plan de entrenamiento, un plan de estudio adecuado, que se pueda medir a los operadores, ¿sí? Porque si somos sinceros, no sé si a ti te miden si colocas la camilla SCUT bien o mal, pero la estás colocando, ¿cierto? La usas todos los días y ves cómo los equipos la usan. Pero si no hay un reentrenamiento en estos equipos que particularmente nos ayudan en el tema central del día de hoy, que es trauma pélvico, pues el trauma pélvico no se va a ver beneficiado en nada en los pacientes, y seguiremos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 20 años con el trauma pélvico. Cargar, llevar y hacerlo lo mejor que podamos, pero sin un beneficio real como de que muestre hoy la evidencia que estos dispositivos sí pueden ser aplicados adecuadamente, sí sirven, son muy buenos, ¿verdad? Y que el mayor beneficiado siempre es nuestros pacientes. Sí, full de acuerdo. Yo creo que vamos a ir también en la profesionalización específicamente de los servicios de atención prehospitalaria. Se está incorporando todos estos indicadores de calidad. Hay unidades que tienen específicamente encargados de calidad y de entrenamiento, porque a la larga van a ser los elementos diferenciadores en los cuidados que recibe el paciente. Sin duda que uno quisiera que tal vez esas cosas avanzasen mucho más rápido, pero tal vez en perspectiva de tiempo hay pasos sumatorios que van a permitir establecer estos cambios. Y esperamos que estos se puedan ir desarrollando. Yo soy cada vez más convencido de los formatos cortos de entrenamiento que permitan hacer mantención de habilidades clínicas. Y creo que eso es
es súper interesante. Es decir, que la persona que vaya a atender al paciente, en este caso estamos hablando de trauma, ¿no? Tenga un abanico de posibilidades y con un abanico de instrumentos con los cuales él ha practicado muchas veces. Y sí, de manera tal que lo pueda poner en práctica con el menor riesgo de cometer errores al momento de atender al paciente. José, te quiero agradecer enormemente por el tiempo que has dedicado por mostrarnos, hablarnos específicamente de este dispositivo y de este estudio. Invitar a todas las personas a que visiten la página web de omegacapacitaciones.com para que puedan estar atentos ahí a los cursos y a la información que siempre estás publicando en tus redes sociales. ¿Cómo te sentiste en este episodio? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado siempre que existan estos espacios científicos porque realmente estás haciendo espacios científicos, clínicos de debate para que los profesionales de la salud intercambiemos conocimiento, nos comuniquemos, ¿sí? Y bueno, y usar la tecnología para las cosas buenas, que es educar. Para mí educarlo es todo, así que siempre estaré dispuesto a regresar al episodio a hablar de temas nuevos e innovadores. Así que un gusto y gracias por la invitación. No, de nada. Ahí vamos a agendar alguna otra oportunidad.